El Espíritu Santo quiere tener la mejor amistad, compañía, intimidad con nosotros. No depende de Él, depende de nosotros. Depende de cada uno de nosotros si le extendemos la mano o lo empujamos o lo echamos fuera. Si, como dice la canción de la Tsunamita, si le preparamos una habitación, o como dice el Salmo también 91, el que le hace una habitación a Dios, el que tiene intimidad con Dios, va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Texto de Salmo capítulo 42, verso 1. Una nueva versión internacional. Como siervo jadeante que busca las corrientes de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me preguntan a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracia hacíamos gran celebración. ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Amén. Aunque las circunstancias aprieten, aunque la situación no sea la más favorable, la que deseamos, no debe faltar en nosotros una alabanza para nuestro Dios, una adoración para nuestro Señor, una acción de gracias para nuestro Dios. Amén. Y decirle y hablarle a nuestra alma, decirle: bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, espíritu, alma, mi cuerpo, su santo nombre. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Él es el que sana todas nuestras dolencias del alma y del cuerpo. Él es el que nos corona de favores y de misericordias. Él es el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Amén. Y usted pueda decir con firmeza, como dice Proverbios capítulo 15, verso 15, todos los días del afligido son difíciles, pero nosotros no estamos en el lugar de los afligidos, estamos en el lugar de los regocijados, porque Dios mora en nosotros y está en nosotros. El que tiene a Dios lo tiene todo, y los días del que tiene el regocijo de Dios son como una fiesta continua. Amén. Una fiesta continua, un ambiente de fiesta es de alegría, de comida, de compartir cosas buenas. Pues Dios comparte y desea que cada día nosotros tengamos un banquete junto a Él, compartiendo su palabra y estando en comunión con Él en oración. Hambre y sed de Dios. Amós 8, verso 11. Vienen días, y yo creo que este año viene con fuerza. Vienen días en la cual Dios va a enviar hambre y sed sobre toda Venezuela. La gente dice: oye, pero si ya la tenemos. Y bastante. Pero no hambre de harina pan y de esa. No, hambre de escuchar la palabra de Dios. Que sea una comezón, una inquietud terrible, que si usted no lee la palabra no está quieto. Amén. Un hambre por escuchar la palabra de Dios, por leer la palabra de Dios, por moverse en la palabra de Dios. Amén. Ese es el tiempo. Yo creo que es el tiempo de nuestra nación es ahora. El tiempo de nuestra nación es
ahora. Y esa palabra se va a manifestar en todos aquellos que la tomen y se apropien de ella y se muevan creyéndola de todo corazón. Dios desea que ustedes sean prosperados en todas las cosas. Desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, principalmente en nuestra relación con Él. Porque si nuestra relación con Él crece y echa raíces, todo lo demás es añadido. Todo lo demás viene como una consecuencia de lo primero. Y si lo primero para mí es Él, buscar de Él, hacer de Él tenerlo a Él en el primer lugar, todo lo demás, dinero, casa, bienestar, van a venir como una consecuencia de tenerlo a Él primero. Dice, vienen días, léalo en esa versión, vienen días, afirma el Señor y Dios, en que enviaré hambre a Venezuela, amén, al país. Enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua natural, sino hambre de oír las palabras del Señor. Amén. Hambre de oír las palabras del Señor. Usted tiene que comerse la palabra todos los días. Usted se leyó un capítulo de Proverbios y vuelve a leerlo. El libro de Proverbios es una ordenanza aquí. Tiene que leerlo porque yo deseo que usted sea más sabio. Dios desea que nosotros seamos más sabios. Porque la sabiduría es la base, es el piso del temor de Dios. ¿Y quiénes necesitan temor de Dios? Todos sus hijos. Todos sus hijos necesitamos temor de Dios. Dice Proverbios también, con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. Hambre y sed. ¿Saben qué? El hambre natural, ¿cómo se calma? ¿Cómo se calma el hambre natural? Dándole, ¿verdad? Metiéndole. Así usted calma el hambre natural. ¿Y cómo calmamos nosotros la sed espiritual? ¿Recuerdan el encuentro allá en Juan capítulo 4 de Jesucristo con la samaritana? Que ella era costumbre de las mujeres ir a buscar agua a la fuente. Y cuando tiene ese encuentro, intencionalmente, no fue una casualidad, sino una causa. Jesucristo sabía que se iba a encontrar con ella y le iba a transformar la vida. Cuando se encuentra con aquella mujer, él le dice, ¿sabes que yo tengo un agua que si tú tomas de ella ya no vas a necesitar, no vas a tener más sed? Y ella dice, oye, esa es la que yo quiero, porque tanto viaje para este pozo. Esa es la que yo quiero. Un agua que me quite la sed para siempre. Él estaba hablando del agua del Espíritu. Y después le aclara y le dice, hija, tú tienes una sed, tienes una necesidad que has tratado de mitigar, que has tratado de solventar sexualmente. Y ella ahí sí, ¿qué agua será esa? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes se lo acabas de quitar a la vecina de la esquina. El que ahora tienes tampoco es tu marido. Ella se vio al descubierta, pero miren, Jesús no le dice esto a las primeras. Él primero compartió con ella, no la rechazó, porque judíos y samaritanos no se trataban. Él primero la trató como toda una dama, con el respeto, con el amor, y después le dijo, hija, yo sé todo de ti.
le dijo todo lo que era, y ella pudo reconocer que estaba frente al Mesías, y un encuentro real con Jesús cambia la vida de cualquier persona. Esa mujer salió de allí con la alegría del Espíritu de Dios de haber tenido un encuentro con el Dios real, vivo, el Dios todopoderoso, y se convirtió en una extraordinaria evangelista que se ganó casi a toda Samaria para traerla a los pies de Cristo. ¿Y quién era esta mujer? Era una mujer de la calle, era una mujer rechazada, era una mujer que la veían con repudio los hogares decentes. Era una mujer que vivía en prostitución. Pero cuando Dios llega a la vida de alguien, la cambia, sea cual sea la condición. Porque hay gente que dice o piensa que no necesita mucho de Dios porque no es un bebedor, no es un fumador, porque son los vicios más comunes, no es un mujeriego, hablando de hombre. Son buenos pecadores, porque no hacen lo que comúnmente los demás hacen, pero igualito van camino al infierno, derechito al infierno. Si no beba, si no fume, si no mujeree, el que no tiene a Cristo en el corazón está frito. Dios tiene que despertar. Dios va a despertar, y lo está haciendo, hambre por su presencia. Hambre y sed por su presencia, por su palabra. Que usted ya no va a estar buscando otra fuente. La gente no va a estar buscando otra fuente, porque esto era lo que hacía la samaritana. Ella buscaba fuentes alternas para saciar aquella necesidad que ella tenía internamente, pero la necesidad real era del espíritu. Realmente nuestra personalidad es espíritu. Usted es un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Toda la necesidad real del hombre es espiritual. Cuando un hombre tiene un encuentro con el Dios vivo, ese hombre cambia. Viene un proceso de transformación. Amén. Usted llega todo estropeado del mundo. Unos más amoretados que otros. Unos en peor condición que otros. Pero todos llegamos mal a los pies de Cristo. Llegamos con una carga de pecados. No existe y no hay aquel que quiera perfeccionarse para después venir a los pies de Cristo o venir a la iglesia. Porque son argumentos, fortalezas creadas en la mente del hombre para no someterse o no humillarse a los pies de Dios, a los pies de Cristo. Dios no busca gente preparada. Dios prepara a los que llama. Amén. Dios los va preparando en la medida que vienen a sus pies. Y el hambre y la sed natural se calman comiendo. Pero el hambre y la sed espiritual, la única forma de saciarla, o no se sacia comiendo. Usted come la palabra y usted quiere más. Amén. Come la palabra y quiere más. Entra a la presencia del Señor y desea estar más cerca de Él. Es decir, que mientras más come, más hambre le da. La samaritana no era que ya no iba a tener más. ¿Qué era la sed a la que se refería Jesús? Es la sed de la fuente incorrecta, el agua que no sacia realmente la necesidad inherente en el espíritu, la necesidad de Dios. Él le iba a entregar el agua de vida, esa Zoe, la vida de Dios, se la iba a colocar en su espíritu, y ya cuando
Dios habita en nuestro espíritu se levanta para buscar la presencia de Dios, no hay necesidad de ir a otra fuente. ¿Por qué la gente busca otra fuente? ¿Por qué la gente busca otra fuente? Porque si tuvo un encuentro con el Señor, llegó el tiempo que tal vez se sintió saciado. Y cuando la gente se siente saciada en Dios, está caminando hacia un despeñadero. Nosotros no podemos sentirnos satisfechos en Dios. No hay satisfacción para el hombre de Dios en la palabra. Usted busca hoy y desea buscar más. Usted tiene intimidad con Dios en oración hoy y desea más. Cuando la gente se pone límites, cuando la gente ya se pone límites, o alguien en la casa le dice, oye, pero tú estás más en la iglesia que en la casa, o tú te la pasas más tiempo en las cosas de Dios que en las cosas de la familia. Ya le está diciendo, es suficiente, estás haciendo mucho. ¿Cuánto es hacer mucho por las cosas de Dios? Si usted medio le da un vistazo a uno de los apóstoles de nuestra historia, dele un vistazo por encimita si quieres, léase el libro de Corintios para que vea la vida de Pablo. Nosotros estamos lejos y él lo consideraba poco. Cuando la gente considera que es mucho, es demasiado lo que está haciendo, ya está perdiendo el hambre por Dios. Está perdiendo el hambre para el Señor. Yo le quiero hablar en esta mañana a gente que realmente quiere tener hambre y sed de Dios. Porque hay gente aquí que tal vez no es de su interés tener mucha hambre y sed de Dios. Porque ya tienen sus planes preparados, tengo ya un proyecto de vida, como dicen algunos, en el cual no está Dios. Porque tal vez en ese proyecto de vida usted no le ha pedido dirección a Dios para que Él le diga si realmente Él lo aprueba o lo desaprueba. Porque tal vez temes que si Él te lo desaprueba, a ti no te va a gustar. Por eso no lo pones en oración. Porque ya tienes una decisión predeterminada. Cuando la persona comienza a decir, es que el servicio de oración no me llama la atención. Esa sed por venir y unirse todos como familia a interceder, porque hay promesa en esa reunión, en esa comunión. Dios envía bendición que no envía cuando está solo, y envía rompimiento, vida eterna, donde existen fortalezas satánicas. Pero cuando la persona se unifica a orar, pero ya eso no le llama la atención, perdió el interés por las cosas de Dios. Tiene que haber una hambre y una sed por la presencia de Dios. Amén. Que no sea suficiente, que cada día usted desee más, que usted escuchó palabra aquí, pero usted llega con hambre y sed a su casa, y durante toda la semana usted está buscando la presencia, la palabra, la oración, y usted se interesa por hacer algo en la obra de Dios. No se queda solamente en un rincón de la casa con las manos cruzadas, sino que decide hacer algo. El hambriento en las cosas de Dios quiere estar en actividad constante. Hambre y sed por la palabra de Dios. Así como el siervo brama, jadea por las aguas cuando las necesita, así tiene que bramar, jadear nuestra alma por estar junto a nuestro Señor, por hacer del Espíritu Santo, que es el amigo, el compañero, el ayudador que Dios ha puesto, el Padre ha puesto en su potestad aquí mientras Él nos levanta o nos lleva a su presencia, que establezcamos una amistad estrecha con el Espíritu de Dios. Cuando
nos llegamos a Dios cada día con más fuerza, con más intensidad, vamos a querer hacer lo que Él desea en esta ciudad y en tu familia. Porque cuando tu vida sea envuelta en el Espíritu de Dios, tu familia también va a ser impactada completa. Y cuando la familia sea impactada total, va a ser de una tremenda bendición en la iglesia. Y la iglesia, el trabajo de la iglesia no es aquí, es afuera. Vamos a trastornar y vamos a bendecir y vamos a constituirnos en tremendos pescadores de almas. Le vamos a arrancar las almas al diablo, le vamos a arrancar las almas a la droga, al alcoholismo, le vamos a arrancar las almas que están sin Cristo y las vamos a traer a sus pies. La palabra en una de las bienaventuranzas en Mateo 5 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed, que nuestra familia sea justificada por la sangre de Cristo. Amén. Y este es un trabajo que hacen los hambrientos. El que no tiene hambre no intercede por su familia, no le interesa. Viene a la iglesia así como cualquiera va, como cualquier otra religión del mundo, como va cualquiera a un lugar donde se reúne gente que dicen algunas palabras que me gustan. Aquí, tal vez las palabras que usted va a escuchar en ciertas oportunidades no van a ser de su agrado, pero sé que son las que le conviene escuchar. Unas sí nos motivan, pero otras son para disciplinarnos, porque Dios desea que nuestros pasos se enderecen, que seamos ejemplo en una sociedad que se deteriora, pero que hemos decidido que yo y mi casa serviremos a Dios. Pero ¿de quién depende esa decisión? De Dios. Ya Dios lo ha hecho todo. Dios lo hizo todo. Espera que nosotros nos pongamos de acuerdo con su palabra y la pongamos en práctica. Yo veo tanto desgano. Usted se preocupa cuando un hijo no come, o no, cuando están pequeñitos, así como está la nieta, que le viene y le presenta la comida y no come, porque se va a enflaquecer y si no come se muere. Si la gente deja de comer la palabra, si la gente no se le despierta esa hambre espiritual, es triste que no nos veamos en las bodas del Cordero. Que pasen los días aquí simplemente en la pura superficialidad. En trabajo, estudio, trabajo, es bueno, sí, pero no es el todo. Lo principal de nosotros aquí como seres humanos es buscar de Dios. Porque lo demás pasa, lo de Dios es eterno. Y la eternidad es como su palabra lo dice, eso no tiene fin. Entonces eso es lo que debemos invertir nuestras fuerzas, invertir lo que hacemos. Hay gente que tiene, muchachos jóvenes que tienen la idea ya de irse del país porque no ven esperanza aquí, no ven esperanza. Bueno, Dios es Dios y Él sigue siendo todopoderoso. Él se mueve con los que tienen fe. Amén. Él se mueve con los que tienen fe, con los que tienen convicción en sus palabras. Y va a bendecir a aquellos hambrientos y sedientos por sus dichos. Que nunca sea suficiente el escuchar la palabra de Él. Que nunca sea suficiente el venir a su presencia, estar y orar y hablarle nosotros a Él. Que nunca digamos, ya estoy lleno, ya no necesito más. Porque hay gente que puede
por error decir que ya conoce toda la doctrina y que ya no necesita más de Dios. Mientras usted más lee y estudia la palabra, más sabiduría y más entendimiento va a tener. Yo le pido a Dios que se desate y se suelte una gracia de hambre por su presencia. Que usted todos los días amanezca con un deseo desesperado de leer la palabra, de estudiar la palabra, de que Dios le hable a través de ella, con el anhelo de ponerse en la brecha de acuerdo con lo que ella le muestra, le trae a su espíritu. La palabra de Dios es vida, vida genuina. Usted quiere tener vida, como le han colocado a muchas iglesias el título, vida plena. Hay una iglesia del mismo apóstol que nosotros tenemos aquí bueno, ellos están haciendo su base allá en Ciudad Federación, su sede. Se llama vida plena, pero la vida plena, la vida nueva, la tiene aquel hambriento de Dios. El que no le es suficiente lo que hasta hoy tiene, sino que a pesar de tener buenas casas, a pesar de tener buena ropa, de tener finanzas, no ha dejado de buscar a Dios. Yo le pido todos los días a mi Dios que si mis hijas prosperan, buenas casas, buenos carros, buena ropa, tienen buena finanza, pero que nunca dejen de buscar a Dios. Que el hambre y la sed por las cosas de Él sea lo primero. Que el hambre y las cosas por buscar de Él sea lo primordial. Porque eso es lo que realmente da fruto de vida eterna. Lo demás se quedó aquí. Lo demás no trasciende. Lo que tiene trascendencia es lo que hagamos con la palabra que Dios nos revela. Amén. Y usted aprende aquí, pero lo que nos falta por aprender, tenemos la vida eterna para que nos esté enseñando. Es decir, que aquí lo que, como les decía el jueves, aquí solamente el teólogo más entendido en la palabra apenas es un raspadito. Es un raspadito del raspado que nos tiene Dios en la eternidad. Les cierro con esto porque en estos días le comentaba a la gente, porque hay gente que dice, oye, si vamos a trabajar para estar en el cielo, ¿y qué se hace en el cielo? Entonces digo, bueno, ya van a cantar con los ángeles y con los arcángeles. Y el que no canta, dice, no me siento tan entusiasmado, porque es puro cantar y cantar y cantar. Entonces, no va a ser puro cantar. Va a ser un aprendizaje con el mejor de los maestros. Amén. Que usted cada día va a desear estar más cerca de sus pies para recibir más de Él. Y mientras usted más come, más hambre le va a dar. Y mientras usted recibe, más quiere de Él. Y mientras usted lo escucha, más lo quiere seguir escuchando. No se va a querer separar de Él. Todos los días, a toda hora, va a querer estar cerca de Él. Porque Él nos va a sorprender. Él nos va a sorprender como lo hace hoy con sus ángeles. Los ángeles se maravillan. La palabra, ¿saben qué? Isaías dice, vio un destello de los ángeles, lo que hacen. Y los ángeles dicen, santo, santo, santo. Y la palabra santo allí es, se maravillan, se maravillan, se maravillan. Dios los maravilla a cada instante. A cada instante les presenta algo renovado, novedoso, espléndido. Eso es algo extraordinario que vuela la imaginación de lo grande y lo bueno. Pero aquí, ¿dónde debe estar afianzada nuestra mayor búsqueda? En las cosas de Dios. Porque cuando no hay saciedad, cuando no se está comiendo de esa fuente, el hombre busca saciar en otras cosas. Y las otras cosas que no son Dios son pecado. Traen daños, traen caos, traen ruina a la persona, a la pareja, al matrimonio, a la familia.
Si usted sacó a Dios de su centro, colocó el mundo y el diablo y la carne en ese lugar. No hay lugar neutro. No hay lugar neutro. Si Dios no ocupa el lugar central, lo va a ocupar otro ente que no le va a dar vida, que no le va a dar, que no va a saciarlo, que te va a dar es muerte, no solamente en las cosas de aquí, sino muerte eterna. Dios derrama una gracia de hambre y sed por tu palabra. Amén. Derrama hambre y sed por tu palabra. Cada día sobre esta tu casa de oración Shalom. Sobre cada familia aquí representada. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.